¿Por qué algunos dicen que un 2% de la población es superdotada, otros que entre un 3 y un 5%, otros 10, 15 y hasta 20%? ¿Cuál es entonces la prevalencia correcta? Podríamos decir que todos esos porcentajes están bien y a la vez ninguno, porque va a depender de qué idea esté defendiendo cada uno sobre qué es la alta capacidad. Dependiendo de cómo se concrete y se defina el fenómeno, vamos a saber qué está buscando cada uno y qué espera encontrar. Así que lo justo es que conozcamos a qué se refiere cada porcentaje para que puedas adecuar tu respuesta y según de qué estés hablando o bajo el modelo de quién, puedas saber a qué tanto de población te estás refiriendo. Hoy vamos a ver cómo todos estos porcentajes varían en función de si la mirada está puesta o no en el cociente intelectual, de si se atienen a modelos estadísticos, si en su idea incluyen o no incluyen los talentos o si hablan solo de un tipo concreto de superdotación. Vamos a ir desgranándolo poco a poco porque lo que no tiene sentido es faltar al que está dando un porcentaje muy distinto al tuyo. Como enfadados. Cuando lo más probable es que estéis hablando desde paradigmas distintos. Así que en lugar de decir que los que dicen un 2% no tienen ni idea o que los que dicen un 15% creen que esto es una cosa vulgar y frecuente, es importante que sepamos qué ideas se están incluyendo o excluyendo en cada definición y cuál es la lógica de su defensa. Y sabiendo esto, seguro que nos peleamos menos, que estaría muy bien. Este es un tema del que se ha hablado sorprendentemente poco y en el que se han mojado pues aún menos todavía. Bajo el vídeo voy a dejar todas las referencias donde verás a figuras españolas como Acereda, Sastre Riba o Castelló que han tenido menos pudor en hablar de prevalencias y cuya visión me parece crucial para el tema que vamos a ver hoy. Los primeros porcentajes y también los más pequeños empiezan con Galton y con Terman. Francis Galton, que recordarás del vídeo anterior, fue uno de los primeros en hablar del tema, solo que él hablaba del genio, no de la alta capacidad en general, y más concretamente decía que había un genio entre 4.000. Los llamados padres de la alta capacidad, que son Lewis Terman en 1925 y Lytton Hollingwood en el 42, definieron a los superdotados como aquellos que estaban situados en el 1% superior en inteligencia general. Pero Terman después fue ampliando ese 1%. Tengo que decir que solemos quedarnos con la idea de Terman de los primeros trabajos, pero es mucho más interesante ver cómo fue cambiando de opinión. Y de hecho nos sirve para ir subiendo y pasar al 2% de la población que ajusta a un cociente intelectual de 130. La incidencia del 2% va a variar y la vas a ver a veces como 2,1, 2,2, 2,3, etc. En este vídeo lo voy a resumir en el 2%. Cuando se empezó hablando de este 2% superior o CI 130, se hacía según valores estadísticos. Y puestos a poner un umbral, podrían haber elegido el 16% en vez del 2%. Y me explico. Sí, por favor. Aquí tenemos la curva de distribución donde el 68% de la población es la media y tanto a la izquierda como a la derecha va a quedar un 32% o un 16% a cada lado. Es decir, en el medio está el 100 y cada desviación estándar es de 15 puntos. Oh, yes, yes. Esto de un 16% podría verse como un grupo muy grande y entonces estaríamos hablando de alta capacidad a partir de un CI 115. Así que se eligió arbitrariamente poner el umbral en 2 desviaciones estándar en lugar de en una, que es lo que nos lleva al 2% de la población o CI 130, que podríamos habernos quedado en una desviación y media, así ni para ti ni para mí, y entonces estaríamos hablando de un 7% de la población. Pero aquí, por ejemplo, François Gagné dice que queda como raro porque sería un CI 123 y esto es como poner un límite de velocidad en 47. Es decir, que todo fue tan arbitrario como elegir números enteros porque queda mejor decir 2 desviaciones que 1,5. Te lo cuento así que parece broma, pero esto nos sirve para entender que estos no son más que acuerdos. Se consensúa un umbral como podría ser otro, y el problema llega cuando nadie se cuestiona el porqué de ese umbral y se convierte en un dogma. Nos vamos luego al porcentaje del 3 al 5%, que no es en realidad nuestro, sino americano, y que ha sido rebatido por los propios teóricos de allí, los estadounidenses. En 1985 lo rebatió Renzulli y en 2009 lo debatió Borland. Renzulli decía que si aceptamos estos números del 3 al 5%, también teníamos que aceptar que superdotación y CI son lo mismo, por lo que dijimos al principio de la coherencia, y también supondría verlos como una población fija, es decir, que tú naces así y mueres así y en el interludio del nacimiento a la muerte pues te seleccionan para programas de enriquecimiento.
Lo que le inquietaba a Renzulli, más concretamente, es que con esa mirada se iba a estar rechazando en los programas a muchos niños que podrían llegar a convertirse en alguien fascinante. En este y otros trabajos posteriores, Renzulli propone la analogía del entrenador de baloncesto, que estaría loco si eligiera a sus jugadores por una determinada altura límite, equiparando esto al umbral de cierto CI que todos conocemos, y que por lo mismo que al seleccionar a un jugador no le dices que tiene que medir 2 metros, pues usar cocientes como el 130 para dictaminar si entras o no en el programa de alta capacidad, pues era una tontería. Cuando Renzulli habla de superdotación, aparte de los talentos, se moja diciendo que él ve 2 tipos de superdotación. Una es la superdotación de escuela, que sí coincide con los test, y otra es la de los creativos productivos. Y de estos últimos, que son de quienes hablan su teoría de los 3 anillos, está seguro que los test estandarizados no predicen nada bien su desarrollo, e incluso asume que igual este subgrupo nos podría llevar a buscar a menos del 3 al 5%, y de hecho dice que es el santurrón 3 al 5%. Luego considera que los verdaderamente dotados son los que pueden producir conocimiento más que acumularlo o consumirlo, y que eso no va de ser el primero de la clase o puntuar alto en los test de inteligencia. Sobre eso precisamente y sobre el CI de los primeros Nobel hablamos en este vídeo. Renzulli no llega exactamente a decir que los superdotados sean más, sino que de hecho podrían ser menos, pero que para encontrarlos y ayudarlos deberíamos tener una horquilla mayor, y esa horquilla no debería regirse únicamente por el cociente intelectual. Más adelante vamos a volver con Renzulli, pero por el momento ya vemos que no es que él diga que el número es más alto, sino que para encontrar a los que podrían ser, la mirada debe ser más amplia, que es distinto. Oops. Esto del 3 al 5% viene del informe Marland, tan citado, que es de 1972 y que tuvo mucho impacto. Esta definición la conoce seguro porque es la que incluyó áreas de habilidades como el liderazgo, las artes visuales o la habilidad psicomotora, además de las actitudes que ya conocíamos como las académicas, la inteligencia general y el pensamiento creativo productivo. Pues esto del liderazgo, las artes y tal, ya de por sí fue muy novedoso, pero quizá parte de su impacto viene precisamente porque se atrevieron a poner un porcentaje, fuera acertado o no lo fuera. Nos encantan los porcentajes y parece que nos van a salvar la vida, pero solo lo parece. De hecho, los resultados del informe Marland daban datos muy específicos e hicieron una estimación de superdotados y talentosos de entre 1,5 millones y 2,5 millones entre primaria y secundaria. ¿Hay 1 millón en ese intervalo? Borland dijo que esto estaba bien para decir que la dotación no era algo tan raro de encontrar y que no siempre se detecta según el CI, el cociente intelectual, y sin embargo insiste en que lo del 3 al 5% no es algo falsable como el hecho de que tengan los ojos verdes. Luego el número en sí no tiene gran sentido. Borland dejó también un sellito en su artículo diciendo que cuidado con lo que estábamos haciendo con el CI, dejando fuera a otras minorías que no encajaban en el niño blanco de clase media alta y que equiparar superdotación con CI era problemático. Y repitió el absurdo que era admitir en un programa a un niño con 130 y dejar fuera al de 129, entendiendo que ese último pues no tiene alta capacidad intelectual. Lo siento. Lo que viene a decir Borland es que este número es arbitrario, cosa que también cree Steven Pfeiffer, quien dice que las tasas de prevalencia serán siempre algo arbitrarias e inexactas. Arbitrario podía ser el título de este vídeo. Pfeiffer dice que no existe una línea divisoria real, sino que son más acuerdos que hablan de cómo define las altas capacidades cada uno y cómo la localizan. Y que también mantiene François Gagné, con el que ahora iremos, que dijo que este número era bastante ambiguo porque el informe Marland dice un mínimo de entre 3 y 5%, y tampoco aclara si eso es un porcentaje a dividir en partes iguales entre esas 6 áreas de potencial habilidad que se decía. Así que el informe Marland no fue nada claro y además han pasado 50 años, así que podemos avanzar y dejarlo atrás. Vamos adelante. Del 5% pasamos al 6%. En la NAG, la Asociación Nacional de Niños Dotados de Washington, anteriormente daban una prevalencia del 10% y después la quitaron. A día de hoy no se mojan nada, sino que dicen que, según la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos, un 6% de los niños de la pública
están matriculados en programas especiales. Otros años la estadística estadounidense hablaba de un 7%, pero en cualquier caso, esto es resultado de sus acciones políticas, no es una prevalencia de la alta capacidad intelectual. Un porcentaje similar se dio en España en 1986, gran añada, con García Yagüe en un estudio en el que se estimó que tanto superdotación como talento estaban en un 6% de la población. Y aquí no se miró solo el CI, sino otros aspectos relevantes. Nos vamos ahora al 10% con François Gagné. Para Gagné, el umbral del 2% era excesivamente elitista y puso el umbral mínimo en el 10%. Dice que para evitar cualquier elitismo indebido. Este autor se lanzó a los números y te voy a dejar un artículo concreto sobre estimaciones con Belanger, donde vemos que según la definición y lo que estemos buscando, los porcentajes encontrados van a ser muy distintos. El caso es que dijo que sí que había que poner una prevalencia para que el campo de las altas capacidades se tomara más en serio y que ese umbral no debería bajar del 1% ni subir del 20%. Tenemos que tener en cuenta que Gagné distingue entre dotación como potencial y talento como competencia demostrada. Luego, según esto, y por lógica, habrá más dotados, más potenciales que talentosos, porque en su modelo el talento es algo que emerge, pero no de un porcentaje de realidad, sino un sitio desde el que buscar. Es decir, vamos a trabajar con el 10% y a ver cuántos de ellos acaban emergiendo. Con Gagné y con Renzulli ha pasado lo mismo, que ellos han dado cifras más altas y se ha entendido que se referían a prevalencias, cuando en realidad hablan del tamaño del cuadrante en el que buscar, pero ese 10% luego hay que ponerlo a trabajar. Gagné ha sido otro de los que más se han mojado en la prevalencia, o en decir que las que manejamos, las que tenemos, no tienen más sentido que el de ser un acuerdo como lo fue en su momento el índice de masa corporal, pero que esos umbrales que nos dicen desde aquí es sobrepeso o desde aquí es superdotación, pues hay que tomarlos como lo que son, acuerdos. Gagné señaló que había dos tendencias, como hemos visto hasta ahora, una muy conservadora con porcentajes por debajo del 5%, y un enfoque liberal que hablaba de un 10 o un 15%. Con la idea de reunirlos, Gagné hizo una suerte de taxonomía en su modelo de MGT o modelo diferenciado de superdotación y talento, donde mostró varios subgrupos que van de los moderadamente dotados a los extremadamente dotados. Personalmente no le veo mucha utilidad a este sistema jerárquico, pero es interesante que veamos un poco sobre esto porque luego va a hilar con las prevalencias y con algo que veremos después, que es la discapacidad intelectual. Tienes los subgrupos en pantalla y ves que el 10% es el levemente dotado, con un equivalente en CI a 120, así que como ves, Gagné sigue utilizando mediciones de CI. Del leve pasa al moderado con CI 135, alto con CI 145, excepcional con CI 155 y extremo, donde hablaríamos ya de un CI 165 de más de 4 desviaciones estándar, y eso corresponde a uno de cada 100.000. Cada grupo representa el 10% del grupo anterior, pero en cualquier caso hay perfiles que son fenómenos muy raros y muy escasos. Este tipo de divisiones según CI ya lo plantearon Terman y Merrill, y puedes verlo en español en su libro Medida de la inteligencia, donde también daban porcentajes y lo ves en pantalla con mi dedarro ahí puesto. Ves que utilizan el término muy superior para el 1,5% de la población, que es el extremo superior del grupo. Y también ves una clasificación similar en David Wechsler, que es el de las escalas Wechsler. Te dejo también una foto del libro Medición de la inteligencia del adulto, donde David Wechsler también incluye porcentajes. Y estamos hablando del año 1938-39. Y hay que tener en cuenta que estas tablas de clasificación, que las vas a ver en más autores, tienen que especificar qué prueba de CI están usando, porque el CI cambia según la prueba. Pero fíjate que Wechsler decía que hacia los puntos fronterizos, e imagínate un 128 o un 129, es el examinador quien tendrá necesariamente que usar su propio juicio y decidir si está o no ante un caso de excepcionalidad intelectual. Sobre Gagné y el DMGT puedes ver más en su libro de 2021, donde tiene un capítulo dedicado a la pregunta del ¿cuántos hay? Gagné utiliza el umbral del 10% que está asociado al percentil 90 y a un CI 120, en lugar de poner el ojo en el CI 130 o percentil 98, que sería el famoso 2% del que se nos habla.
Si nos fuéramos al porcentaje del 15 o el 20% de Renzulli, lo podríamos traducir en un CI 110-115 o percentil 80-85. Así que ya que estamos, vámonos a Renzulli y al porcentaje del 15-20%. Renzulli propuso un intervalo entre el 15 y el 20% para localizar a los niños que potencialmente podrían desplegar lo que él entiende como comportamiento superdotado en algún momento de su carrera escolar. Fíjate lo interesante de esto, y es que habla de crear una reserva o una fuente de talento muy amplia para trabajar con ellos y ser lo suficientemente abiertos como para saber que algunos concretarán sus altas capacidades y otros no. Renzulli, además de los talentos, distingue entre superdotación de escuela y los superdotados creativo-productivos, que es de lo que realmente habla su teoría de los 3 anillos. En España, Castelló y Sastre Riba hablan de una división por porcentajes más amplia y a la vez más estrecha, según el perfil que estemos mirando. De manera que los talentos simples, por ejemplo, superan el 20% de prevalencia, pero los superdotados están por debajo del 1%. Y vamos a verlo más de cerca porque son bastante precisos y no hablan de CI. En su libro de 2021 nos hablan de un 5% de casos de talento simple por cada una de las formas de talento. Si señalamos 9 componentes independientes, hacemos las cuentas, 9 por 5, y no nos sería difícil encontrar entre 40 y 45 casos de talento simple por cada 100 personas. De ahí luego tendríamos que quitar los que combinan más de un talento. Pero sí, y estamos hablando teóricamente, establecemos 7 componentes independientes en lugar de 9, hablaríamos de un 35% de personas con talento simple. Y me explico. Estaríamos hablando de perfiles que tienen un potencial muy elevado en una sola competencia o un tipo de representación. Esa competencia aislada hace que sean muy buenos en eso, pero que no puedan aspirar a satisfacer demandas de gran complejidad, o que innoven o que integren otras disciplinas. No quiere decir que sea un perfil menos valioso. Va a ser muy útil en los equipos, por ejemplo, pero es más fácil encontrar a alguien que destaque en una sola competencia que encontrar a alguien que pueda integrar varias a un alto nivel. Ahora, ¿qué pasaría si esperamos encontrar un perfil que destaque en esas 9 áreas o 9 componentes independientes? Pues nos vamos al caso que anteriormente se llamaba superdotación, todos lo conocemos así, aunque se renombró como perfil armónico alto. Por simplificar, vamos a decir superdotación en este vídeo. Y entendemos que sus valores superan el percentil 75 en cada uno de los, digamos, 9 componentes. Ojo que esto del percentil 75 no lo dijo solo Castelló, sino también Renzulli. En ese caso, siéntate si estás de pie, porque hablaríamos de 14 o 15 casos por millón. Pero claro, siempre podemos cambiar nuestra búsqueda y cambiar nuestros acuerdos, y por eso digo en el vídeo que todo depende de qué estemos buscando. Lo más probable es que cuando se dice que un niño es superdotado no hayan aislado 9 componentes independientes. Si en vez de 9 buscamos que el niño destaque en, digamos, 3, y ten presente que ni la medida de memoria de trabajo ni la de velocidad de procesamiento son categorías de recursos, pues entonces el porcentaje de superdotados va a ser mayor, claro está. Pero la realidad es que si buscamos a alguien excepcional en, digamos, 7 dimensiones, hablamos de un 0,0 seguido de unos cuantos ceros, y eso reduce la población superdotada a un número mucho más bajo del que manejamos. Toda la verdad es que si interpretas a los teóricos, ninguno llega a decir que un 10 o un 15% sean superdotados, sino que esos mismos teóricos diferencian casos de superdotación de casos de talento y hablan de procesos de desarrollo, pero los engloban en lo que en España entendemos como alta capacidad intelectual, que es el nombre que lo aglutina todo. Por eso te digo que muy pocos se han mojado y cuando lo han hecho han dicho cosas que la mayoría de la población no quiere escuchar, porque la palabra superdotación es muy golosa, pero de la teoría a la práctica nos saltamos capítulos y es como el que coge la Biblia y dice este libro sí, este otro no, este versículo sí, este no me gusta o no me interesa. A mí el Deuteronomio no me gusta, no me convence. Todo esto nos explica que hay diferencias entre si buscamos un perfil de talento o de superdotación o si buscamos ambos. Si hablamos solo de superdotación, algunos investigadores apuntan a que la prevalencia estaría entre un 0,5 o un 1% de la población general. En el modelo de Castelló y Batlle nos decían que se esperarían 6 casos por cada 100.000 personas y un 0,8% de casos de talento académicos, mientras que otros como Renzulli y Sally Rhys
con su 15-20%, o como dijimos, García Yagüe y su 6%, aunan tanto talentos como superdotación y es un número que se refiere a procesos de identificación más abiertos. Otra forma de buscar una prevalencia en las altas capacidades intelectuales es, mirando conceptos estadísticos, localizar el grupo inverso a la alta capacidad intelectual, es decir, mirar qué prevalencia hay de discapacidad cognitiva, porque en teoría deberían ser simétricas. Según la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, que lo conoce porque son los que hacen el DSM, la discapacidad intelectual se halla en el 1% de la población, pero dice que en países de ingresos altos se detecta entre un 2 y un 3% de discapacidad intelectual. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un marco estadístico con una identificación a través del CI, pues esto tendría todo el sentido porque es también en los países más desarrollados donde localizamos este 2-3% de alta capacidad según los test de cociente intelectual. Mientras en el extremo derecho de la curva se habla de un CI 130, en el lado izquierdo el acuerdo es que por debajo de CI 70 hay discapacidad intelectual y de nuevo son dos desviaciones estándar. Esto es útil para ver que el acuerdo estadístico funciona en ambos extremos de la curva. Es una simetría perfecta, pero de nuevo estamos evaluando capacidad o discapacidad de forma cuantitativa, es decir, con un número. El paralelo del número también lo vemos en la jerarquía de subgrupos, de manera que encontramos la discapacidad intelectual leve, moderada, severa y profunda. Y a la inversa del MB del modelo de Gagné, vemos que el 10% tendría discapacidad moderada. Pero nos pasa lo mismo que en la alta capacidad intelectual, que determinar el tipo de discapacidad o capacidad por el CI tiene sus limitaciones. Sobre esto, Antoni Castelló dijo que los valores que definen los límites de la excepcionalidad son generalmente arbitrarios y dice que para determinar qué es excepcional, ya vimos el vídeo de normalidad, debemos considerar un grupo por debajo de la norma, un grupo mayoritario o central y un grupo por encima de la norma. Luego hay dos excepcionalidades simétricas que se caracterizan por ser pequeñas, por ser neurominorías. Para Genovar y Castelló, los límites entre normalidad y excepcionalidad son, voy a decirlo de nuevo, arbitrarios. Y seguir criterios matemáticos no es la fórmula adecuada para poner un umbral en estos casos, porque solo estaríamos hablando de grados, de cuantitativo, de más que, menos que, en lugar de hablar de la naturaleza que define a cada uno de los grupos. Acereda y Sastre-Rivas discutieron el tema en profundidad en su libro La superdotación y hablaron de los acuerdos sobre la frecuencia de superdotados y cómo, según la definición adoptada, la prevalencia de la superdotación y de la discapacidad intelectual va a variar. Dicho todo esto, vamos a hacer una síntesis para poder operar con coherencia. Si vas a decir que la alta capacidad está entre el 1 y el 5%, debes saber que apruebas una división estadística que confía en la inteligencia general como una y única, por lo que entiendes que el que es inteligente lo es de forma consistente con las pruebas estandarizadas. No es lógico, pues, que digas que los test no sirven o que 130 DCI no tiene sentido y hables de un 2%, porque van parejos. 2% y cociente intelectual son un paquete. Si vas a decir 10 o 15, incluso 20%, estás abogando por una versión más amplia que acoge también a perfiles como los talentos simples y esperas que haya atención académica temprana para todos ellos. Pero también debes estar de acuerdo en que la alta capacidad es una trayectoria de desarrollo y no algo estático con lo que naces y se queda de por vida, porque esas dos ideas son incompatibles. Luego no tiene sentido decir 15% y a la vez decir que la alta capacidad es algo con lo que naces y mueres. El resumen sería que no sabemos cuántos hay porque el número depende del modelo de identificación que utilicemos o de la idea que tengamos de la alta capacidad intelectual. Pero sí podemos ser más concretos y decir que esta idea no debería regirse por esperar un alto número en un test de CI, porque nos perderíamos por el camino a perfiles igualmente sobresalientes que no operan como esperamos en los test que tenemos hoy, o perfiles que por otras circunstancias, pues ya sean perfiles racializados o culturalmente diversos, no pasarían los filtros de algunos profesores, o perfiles con doble excepcionalidad o multiexcepcionales,
que serían antes observados por sus desafíos que por sus fortalezas. Nos quedamos con que los que dicen 10, 15, 20% seguirán criterios múltiples para la identificación y los del 2% seguirán un único criterio numérico que es el CI o cociente intelectual. Este último enfoque sería más restrictivo y hablaría solo de determinados perfiles, no necesariamente los más inteligentes, sino aquellos cuyo conjunto de procesos medidos y según qué test estarían relacionados con el concepto de factor G o inteligencia única. Luego hablamos de una perspectiva monolítica, donde sería fácil detectar a los que mejor prosperen en el colegio o a los talentos académicos. Pero si eres de los que creen que inteligencia no tiene por qué coincidir con las habilidades académicas, pues simplemente, por congruencia, no deberías defender el CI 130 ni ningún número. Otra manera de verlo es que los del 1 al 5% tienen una visión cuantitativa de la inteligencia y el resto acaba unando tanto visión cuantitativa como cualitativa. En cualquier caso, este no puede ser el objetivo, a ver cuántos son, a ver cuántos tenemos en mi país y cuántos en mi colegio y cuántos en mi casa, sino cómo los atendemos, qué vamos a hacer con ellos y para qué queremos evaluarlos. Ese es el kit de la cuestión. Y por eso está el porcentaje del 10, 15, 20%, porque buscan la atención y buscan involucrarse en no perder a ninguno. Pero esas prevalencias no significan que luego, con el respectivo desarrollo, el 20% se concreten en casos de alta capacidad, que ojalá, porque eso nos vendría de perillas, pero la verdad es que no está siendo así. Hay que seguir buscándolos, hay que seguir ayudándolos, y para eso hay que tener claro qué buscamos y que cuando miramos hacia los niños es más bien un potencial que una realidad que esté ya concretada. Además de que cuando hablamos de adultos estamos viendo a personas que están ya forzosamente especializadas y durante cuyas vidas han tenido que tomar muchas decisiones y verse sometidos a un ambiente tanto interno como externo que no siempre es el más bonito ni es el más florido. Hoy no estoy muy positiva, ¿qué te digo? El número o porcentaje no da una explicación completa de qué es la alta capacidad o no da una única explicación, pero sí satisface una conveniencia útil que es la atención. ¿A cuántos vamos a atender? ¿A cuántos vamos a dar una atención diferenciada? Y por tanto, a niveles políticos, ¿cuánto vamos a invertir en ellos? Me despido, yo soy Bea Sánchez de la web sobre alta capacidad y doble excepcionalidad, mamavaliente.es. Y en el enlace bajo el vídeo te dejo referencia a todos los libros y artículos que he usado para abordar este tema, que no es el más bonito, es verdad, pero cada acercamiento nos ayuda a hablar con mayor propiedad y nos ayuda a ser más coherentes con lo que decimos y con suerte a discutir menos. Si algo no te quedó claro, en el enlace al blog tendrás un resumen escrito porque aprender sobre esto tiene que ser un disfrute y no un sufrimiento. Cuídate.